Todos soñamos con una vida tranquila y llena de amor, con una pequeña familia que nos rodee de felicidad. Tuna, al igual que Alex y todos los que están a su alrededor, anhelan esa misma vida. Alex, un hombre que desde el primer vistazo sintió algo profundo. Por Tuna ha guardado esos sentimientos en silencio, ayudándola discretamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, hoy, él ha tomado una decisión que podría cambiarlo todo. Ha decidido dar un paso que nadie esperaba proponerle: matrimonio a Tuna. Pero, ¿será este un paso hacia el amor verdadero o solo un sueño que vivió en su mente la noche anterior? ¿Podrá Alex hacer realidad su sueño de una vida juntos? La incertidumbre se mezcla con la emoción en su corazón, mientras se prepara para enfrentar el momento que podría definir su futuro. ¿Será el comienzo de una historia feliz o solo un paso más en su búsqueda de la felicidad? Acompáñanos en este viaje lleno de emoción, donde los sueños y la realidad se entrelazan. Lo que suceda a continuación seguramente te sorprenderá y te tocará el corazón. No te lo pierdas, la historia de Alex y Tuna está por dar un giro que nadie se espera, y estoy seguro de que te cautivará. Hoy, Alex llegó acompañado de Johnny para visitar a Tuna y hablar con ella sobre el tema del examen de ADN. Johnny estaba bastante nervioso, y aunque sentía la necesidad de aclarar todo, se sentía incómodo al enfrentarse a Tuna. Prefirió esperar a Alex para entrar juntos a su casa. Cuando ambos llegaron, vieron a Tuna ocupada, arreglando algo en su casa. Tras un breve saludo, los tres se sentaron a conversar. Johnny, visiblemente inquieto, comenzó: Tuna, he venido hoy porque hay algo importante que quiero contarte. No sé por dónde empezar. La verdad es que me siento algo incómodo hablando de esto, pero quiero que sepas que no es por desconfiar de ti, ni nada por el estilo. Lo que sucede es que por casualidad hice una prueba de ADN y me enteré de algo que nunca imaginé. Por favor, no te sientas mal por esto. Aunque no somos hermanos de sangre, siempre te he considerado como una hermana para mí, y quiero que no te preocupes por esto. No es algo que te deba hacer sentir mal. Tuna, al escuchar las palabras de Johnny, le sonrió y respondió con calma: Johnny, no hay de qué preocuparse. Yo también te aprecio mucho, y al final, la verdad es la verdad. No guardo rencor por nada de lo que me dices. Siempre he valorado tu apoyo, y por supuesto no me molesta lo que haya pasado. No te preocupes por eso. Johnny, aún algo nervioso, continuó: Lo que pasa es que aunque no somos hermanos de sangre, cuando te fuiste de la granja, me preocupé mucho por ti. Estuve buscando por todas partes, porque realmente te considero parte de mi familia, incluso si no lo somos de sangre. Tuna lo miró y asintió en señal de comprensión. Sí, entiendo, Johnny. Yo también me preocupé mucho por ustedes y por todo lo que pasó. Gracias por estar siempre ahí. Fue entonces cuando Alex, quien había estado en silencio, intervino para calmar un poco la situación. Creo que todo esto se está aclarando. Es cierto que no somos hermanos de sangre, pero lo importante es el cariño y la preocupación que sentimos los unos por los otros. Eso es lo que realmente importa, y no hace falta que tengamos la misma sangre para considerarnos una familia. Lo que importa es que nos preocupamos y nos queremos. Todos asintieron, sintiendo un peso menos sobre sus corazones. Las tensiones y malentendidos se disiparon en ese instante. No había necesidad de más palabras. La situación estaba resuelta, y las emociones que hasta ese momento parecían tensas, finalmente se relajaron. Los tres se miraron, y por un momento solo hubo silencio, pero un silencio lleno de comprensión y cariño. Aunque no compartían la misma sangre, sí compartían algo mucho más valioso, una profunda conexión emocional.
y un lazo que los unía de una manera más fuerte que cualquier relación de sangre. La conversación, que había comenzado cargada de dudas y miedos, terminó en un acuerdo tácito de que, a pesar de los secretos y las incertidumbres, lo más importante era el amor y el respeto mutuo. La familia no siempre es de sangre. A veces es simplemente aquella que se elige y a la que se le dedica tiempo y afecto. A lo largo de esta charla, todos se dieron cuenta de algo fundamental en la vida. Las relaciones auténticas se forjan a través de gestos de apoyo, de preocupaciones genuinas y de la voluntad de estar ahí para los demás, sin importar las circunstancias. Ya sea por lazos de sangre o por el cariño profundo que crece con el tiempo, lo que importa es el sentimiento que se comparte. Así, tras un largo día de conversación, los tres se sintieron más tranquilos, sabiendo que las malas interpretaciones habían quedado atrás. Ahora lo que primaba era el apoyo y el amor entre ellos, dispuestos a seguir adelante como una familia unida por los lazos invisibles del corazón. Después de un rato de conversación, los tres decidieron acercarse para ver al bebé de Tuna. Se sentaron a su lado y comenzaron a hablar de todo lo que había pasado con un ambiente relajado y alegre. Recordaron los errores cometidos, pero también los momentos que los habían unido, y reflexionaron sobre lo que debían tener más en cuenta en el futuro. Tuna, con una expresión de sinceridad, finalmente reconoció que algunas de sus acciones impulsivas no habían sido correctas. Se disculpó tanto con Alex como con Johnny, agradeciendo su paciencia y comprensión. Ese acto de humildad y sinceridad hizo que todos se sintieran más cercanos. El ambiente, que había sido tenso en momentos anteriores, ahora estaba lleno de entendimiento y cariño. Alex y Johnny, con una sonrisa en sus rostros, le respondieron con amabilidad. Ambos comprendían que los errores eran parte de la vida y que lo importante era aprender de ellos para seguir adelante más fuertes y más unidos. La conversación, que comenzó con cierta incertidumbre, terminó con una sensación de paz y complicidad entre ellos. A partir de ese momento, su relación se consolidó aún más. La sinceridad, las disculpas y las ganas de mejorar como personas y como amigos les permitió construir un lazo más fuerte que nunca. Lo que parecía un obstáculo en su camino se convirtió en una oportunidad para reforzar su vínculo y, sobre todo, para seguir adelante con una nueva perspectiva, más madura y con más respeto mutuo. Después de varias horas de conversación, Alex y Johnny finalmente se despidieron con una sensación de alivio. Mientras caminaban juntos a medio camino, ambos se detuvieron y comenzaron a charlar nuevamente. Alex: ahora creo que es momento de volver al rancho. Johnny: sí, tienes razón. Yo también me voy al rancho. Alex: ya todo se ha solucionado, Johnny. Estoy seguro de que todo se arreglará ahora. Johnny, con una ligera sonrisa, respondió: después de hablar con tú, no me siento mucho más tranquilo. Pero ahora que lo mencionas, he notado algo. ¿Es cierto que tienes sentimientos por Tuna? Alex se quedó en silencio, un poco avergonzado, sin saber qué responder. Finalmente, con algo de inseguridad, dijo: pues, yo sí tengo Kam Jack Voikoai. Johnny, dándole una palmada en el hombro con una mirada decidida, lo animó. Las oportunidades solo se presentan una vez, Alex. Tienes que ser valiente. No dejes que se te escape la chica que realmente te importa. Tuna es una buena persona, y yo creo que debes hacerle saber lo que sientes por ella. Alex, algo nervioso pero agradecido, contestó: gracias por tus palabras, Johnny. Yo también la valoro mucho, la considero como parte de mi familia. Desde que ella empezó a trabajar en la granja he estado... bueno, no sé ni cómo explicarlo. Johnny, con una mirada comprensiva, continuó: lo entiendo.
Te da vergüenza, ¿verdad? Es normal, pero recuerda que somos hombres, y los hombres tenemos que ser fuertes. No dejes que los miedos te frenen. Tú puedes hacerlo. Alex, tocado por la sinceridad de Johnny, asintió. Sí, tienes razón, gracias por el consejo. Realmente me cuesta un poco abrirme, pero estoy muy agradecido de tenerte aquí para hablar de esto. Johnny sonrió, y al ver que Alex parecía más decidido, dio un paso atrás para despedirse. Bueno, ahora eres tú quien debe tomar las riendas. Piensa en lo que te dije. Creo que ahora es el momento adecuado para dar ese paso. Ve y hazlo. Yo me voy ahora, pero que sepas que siempre estaré aquí si necesitas hablar. Alex, con el corazón más ligero y la mente un poco más clara, respondió. Sí, lo haré. Gracias de nuevo, Johnny. Que tengas buen viaje. Con una última sonrisa, ambos se dieron la mano y se despidieron. Mientras Johnny se alejaba, Alex se quedó unos momentos allí, reflexionando sobre las palabras de su amigo. Sabía que estaba frente a una oportunidad importante y que no debía dejarla escapar. El futuro parecía incierto, pero también lleno de posibilidades. Al caminar de regreso al rancho, Alex se sintió más preparado que nunca para afrontar lo que vendría. Sabía que las palabras de Johnny, aunque sencillas, tenían un gran poder. Era hora de ser valiente, de dejar a un lado sus temores y por fin hablar con Tuna sobre lo que sentía. Alex se quedó allí mirando cómo la figura de Johnny se alejaba y en su mente resonaban las palabras de su amigo. Pensaba para sí mismo, ¿cómo pudo saber Johnny que tengo sentimientos por Tuna? Seguro que lo notó por la forma en que me comporto con ella. Desde que conocí a Tuna, me ha parecido una persona increíblemente dulce, amable y trabajadora. No me di cuenta en qué momento, pero algo en mí comenzó a cambiar. Empecé a quererla más de lo que imaginaba. Como dijo Johnny, puede que ahora sea el momento adecuado para hablar con ella. Las oportunidades no aparecen dos veces, y esta puede ser la única que tenga. Debería decírselo. ¿Se lo tomará bien? ¿Y si no siente lo mismo por mí? No lo sabré hasta que lo intente. La única forma de saberlo es arriesgarme. No puedo quedarme con la duda. En ese momento, la idea de dar el paso y expresar lo que sentía se volvió cada vez más clara en su mente. Si no lo hago ahora, siempre me arrepentiré. Pero, ¿y si ella no lo siente de la misma manera? Pero, si no lo intento, ¿cómo voy a saberlo? Pensaba Alex mientras caminaba hacia el pueblo. De repente, una idea surgió en su cabeza. Voy a comprarle algo bonito, un pequeño detalle para ella. Algo que muestre lo mucho que me importa. No tiene que ser algo grande, solo un gesto sincero. Quizás eso ayude a romper el hielo y a decirle lo que realmente siento. Se sentía nervioso, pero también emocionado. El miedo de ser rechazado lo invadía, pero por otro lado, había algo dentro de él que le decía que era el momento adecuado. Sabía que si no lo intentaba, siempre viviría con esa duda. Además, el regalo podría ser una forma de acercarse a ella, de empezar una conversación que, sin importar el resultado, al menos le permitiría ser honesto con ella y consigo mismo. ¿Por qué esperar si me quedo esperando el momento perfecto? Nunca llegará. Ahora es el tiempo y lo voy a hacer. Pensaba decidido. Sin más dudas, se dirigió al mercado con la firme intención de elegir algo que, aunque pequeño, tuviera un significado real para Tuna. Alex se marchó con decisión, sabiendo que había llegado el momento de dar el paso. Sin perder tiempo, se dirigió directamente a una joyería con la firme intención de comprar un regalo especial para Tuna. Su mente estaba llena de pensamientos, pero había una cosa que no podía dejar de sentir: tenía que hacerlo. Iba a pedirle matrimonio y no iba a dejar escapar la oportunidad. La idea de proponerle matrimonio
Lo llenaba de nervios, pero también de emoción. Estaba decidido a no perder este momento tan importante. Entró en la joyería con el corazón acelerado, buscando algo que representara sus sentimientos, algo que simbolizara el amor y la seriedad de su compromiso. Sabía que no podía esperar más, que este era el paso que debía dar para cerrar una etapa y comenzar otra junto a Tuna. El vendedor lo saludó con amabilidad, pero Alex solo tenía una cosa en mente: encontrar el anillo perfecto. Mientras lo escogía, sentía que todo en su vida había conducido hasta ese momento. No podía dejar que el miedo lo detuviera. Este era su momento y lo iba a aprovechar. Alex bước ra với quyết tâm cao, biết rằng đã đến lúc phải hành động, không lãng phí thời gian. Anh đi thẳng đến một cửa hàng trang sức, quyết tâm mua một nón quà đặc biệt cho Tử Na. Tâm trí của anh tràn ngập những suy nghĩ, và rồi như có một điều anh không thể lay chuyển. Anh phải làm điều đó để cầu hôn cô, và anh không thể vứt vụt đi cơ hội này. Ý nghĩa cuộc cầu hôn khiến anh hồi hộp và phấn khích. Anh vừa quyết tâm không bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng. Anh bước vào cửa hàng trang sức với trái tim đập thình thịch, tìm kiếm thứ gì đó đại diện cho cảm xúc của mình, những thứ gì đó tượng trưng cho tình yêu và sự nghiêm túc. Trong lời hứa của anh biết mình không thể chờ thêm nữa, rằng đây chính là bước đầu anh cần thực hiện để khép lại một chương bắt đầu một chương mới. Đã bạn không rồi mà nhân viên bán hàng chào đón anh tử tế, nhưng Alex chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: tìm một chữ nhẫn hoàn hảo. Khi anh chọn, cảm thấy như mọi thứ trong cuộc đời mình đều dẫn đến khoảnh khắc định mệnh này. Anh không thể để nỗi sợ hãi ngăn cản mình. Đây chính là khoảnh khắc của anh, và anh sẽ nắm bắt lấy nó để cầu hôn tự